En nosotros, en nuestra vida, hay un trono, porque ese trono es el trono de Dios, que debe reinar, ¿verdad? Entonces, en ese trono, si nosotros le damos su lugar a Dios en nuestra vida, pues Él está sentado en ese trono. Entonces, vamos a regir nuestra vida por la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad divina. Entonces, ¿quién manda? Manda Dios. Sí. Bueno, pero ¿qué pasa si en lugar de que esté sentado en el trono de mi vida, Dios, yo me siento en ese trono? Para hacer la voluntad de uno, ¿verdad? Hacer la voluntad humana, sí. Mi voluntad, ¿verdad? Entonces, en esa voluntad humana, como está mal, porque está con concupiscencia, pues no va a reinar Dios, desde luego. Es la humanidad caída. Entonces, ¿quién va a reinar? ¿Quién va a mandar? El demonio, va a mandar el demonio. Y no hay más que dos. No hay que Dios, el demonio y yo por mi lado. Eso no existe, eso no es realidad. Nada más está Dios o está el demonio. O estamos con Dios en su divina voluntad o estamos con el demonio en nuestra voluntad, ¿verdad? Y en contra de Dios. Y en contra de Dios. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos en orden y Dios está en el trono de nuestra vida, entonces tenemos la religión católica. Quiero decirles que es la única religión verdadera, porque es la que fundó Cristo, sí. Y Cristo es Dios. Entonces nosotros tenemos la dicha de estar en la religión verdadera única, es la única verdadera. Así se enojen todos los demás, claro. ¿Verdad? Entonces, si no estamos en la religión católica, sino que en nuestra voluntad, nosotros sentados en el trono, donde manda el demonio, entonces no tengo religión y soy yo y mi comodidad. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa en nuestra vida? Yo por eso puse aquí un cuadrito donde dice mi vida. Pues primero nacemos. ¿Escogemos a dónde nacemos? No. ¿Nosotros escogemos cuándo nacemos? No, ¿verdad? O sea, ya está escrito. Ya Dios determinó cuándo vamos a nacer, en dónde, en qué época. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, sí. Después Dios determina nuestro sexo, si somos un hombre o una mujer. Nada de que soy mujer pero yo creo que soy hombre, o soy hombre y yo creo que soy mujer, o que no me gusta y me voy a cambiar. Todas esas irregularidades no son de Dios, ordenadas ni son de Dios. Entonces, muy difícil es que una persona traiga una enfermedad que lo haga diferente a su sexo. Es muy difícil. Casi siempre son enfermedades de la mente, y eso nosotros mismos como humanidad somos responsables, ¿verdad? ¿Por qué? Por tanto desorden, por tanta mala cabeza de papás o de mamás que provocan traumas en los hijos y problemas de orientación en los hijos, y el hombre acaba queriendo ser mujer o la mujer queriendo ser hombre. Eso es una deformidad sociológica y de un carácter familiar y de un carácter social. Entonces, no es una enfermedad física como lo quieren parecer, no es así, es una enfermedad mental que se va degenerando. Más bien es maldad. Es maldad, totalmente, todo esto está auspiciado por el demonio, totalmente, esa es una deformidad que nos aleja de la misma naturaleza que Dios creó y como Dios la creó, ¿verdad? Bueno, entonces el sexo. También traemos un temperamento, hay el temperamento sanguíneo, el colérico, flemático, melancólico. Esos son 4 temperamentos que ya lo traemos de nacimiento, y muchas veces traemos una combinación,
una combinación de 2 o 3 temperamentos, que si tengo el 20% de este y el 80% del otro, que si tengo el 60 y el 40 de otro, son combinaciones, pero ya lo traemos, o sea, no es algo que nosotros decidamos, sino ya viene en nuestra naturaleza. También las capacidades, hay gente con mucha capacidad y hay gente con poca capacidad. Y eso no lo escoge la persona, eso Dios designa qué capacidad trae cada quien. Y de acuerdo a la capacidad de cada quien, Dios le va a pedir cuentas, ¿verdad? O sea, todos vamos a dar cuentas, tengamos poca, regular o mucha capacidad. Los talentos, todos servimos para algo. Y todos servimos para algo diferente. Entonces unos para una cosa, otros para otra, porque toda la humanidad unida nos completamos y hacemos un todo. Entonces yo no tengo todo en mí, sino que yo tengo talento para una cosa que se completa con el talento de Chayito y así vamos uniéndonos y armando una vida completa y una sociedad completa entre todos. Entonces, los talentos diferentes que nos complementan. Los acontecimientos que ya Dios dispuso que nos van a pasar aquí y en China. Nos van a pasar así seamos buenos o seamos malos. Ya cada quien trae un paquete en su vida. Y ese paquete, la única diferencia es si lo vamos a vivir en Dios o si lo vamos a vivir sin Dios, en la ausencia del amor de Dios. Esa es la diferencia. O sea, ya está escrito que yo me voy a romper un pie cuando tengo 40 años. Y yo me voy a romper el pie, vaya a misa o no vaya a misa. Eso no tiene que ver. Ya está en mi paquete. Ya es un designio de Dios en que me va a pasar eso. Ahora, ¿qué diferencia hay que si yo me rompo el pie y ese dolor, ese sufrimiento, esa incomodidad, yo la uno al dolor de Jesús en la cruz? Pues entonces se vuelve un dolor redentor, porque estamos ayudando a Jesús con ese pequeño dolor, comparado con lo que Jesús sufrió, a la salvación de los hermanos. Y nos hace corredentores con Dios. Eso es muy importante. No es que a Dios le falte alguna cosa para que nos haya salvado a todos. Su obra es completa y es perfecta y es infinita. Lo que pasa es que Dios, como nos quiere dar méritos a nosotros y nos quiere dar gloria, nos da la oportunidad de hacer méritos exactamente. Por lo tanto, no es lo mismo romperse el pie y estar en gracia de Dios y ofrecer ese dolor, a rompérselo estando alejado de Dios y maldecir y renegar y todas esas consecuencias en que se agrava la situación, ¿verdad? Aparte de lo físico, lo moral y lo espiritual. Muy bien. ¿Quién escoge a su familia? ¿Quién dijo, yo quiero este papá, esta mamá, estos hermanos, estos abuelos? Nadie, ¿verdad? Vamos todos también con el paquete. Todos estamos en un paquete, ¿verdad? Ahora, también venimos en paquete. También venimos en paquete. Muy bien. Ahora yo les pregunto, mi hijo no tenía hijos y adoptó una nena. Entonces, ¿esa nena en qué paquete estaba? ¿En el de los papás biológicos o de mi hijo y mi nuera, que son sus papás? En el de tu hijo, ¿no? En los dos. Esa niña traía un doble paquete. Un papá y una mamá biológicos y un papá y una mamá reales, que son las que la acogieron, la abrazan, la crecen, la educan, la forman. Entonces es un doble paquete. El papá y la mamá biológicos no dejan de ser el papá y la mamá de la niña, ¿verdad? Sí. Bueno, esta niña ni los conoce ni sabemos quiénes son. Nosotros no sabemos quiénes son, pero Dios sí sabe. Pero la niña tiene un papá y una mamá biológicos, ¿verdad? Ahora, ¿qué son mi hijo y mi nuera de esa niña? Son sus papás.
Son sus papás porque ellos la acogieron, la abrazaron, la quisieron, la besaron, la sacaron adelante, la crecieron, la están educando. Tiene 10 años la niña. Sí. Entonces son sus verdaderos papás en el orden de haberla acogido por amor. Y el amor lo da Dios. Sí. Entonces es el amor de Dios a través de ese papá y de esa mamá que acogieron a esa niña. Sin importar que los papás biológicos sean otros, ¿sí? Pero ya estaba en ese paquete de esa niña, nacer en un lado y crecer en otro. Ya estaba así decidido por Dios, ¿verdad? Bueno, ahora, la salud. Pues hay quien nace con buena salud y hay quien nace con mala salud. Nosotros, sí, la verdad, con nuestros hábitos, con nuestros cuidados, podemos agravar o desagravar la enfermedad o propiciar la salud dentro de lo que Dios nos permite, ¿eh? Porque si Dios dice, aquí ahorita no, es aquí ahorita no, y Él tiene la última palabra. Es un designio divino. ¿Y por qué es designio divino? Porque le está regalando a esa alma un tesoro que la hace semejante al Hijo único de Dios, a Cristo Jesús en la cruz. Entonces, no es un castigo, no es una mala suerte, la mala suerte no existe. Es un designio divino de Dios de amor que quiso que esa persona estuviera como Jesús está en la cruz. Y eso, no crean que se va a quedar así. Eso trae un mérito tremendo, porque si la actitud de la persona es unirse al dolor redentor de Cristo, salva muchísimas almas. Entonces es un beneficio, es un regalo, es un don de Dios, aunque humanamente no lo entendamos. Entonces tampoco escogemos nosotros si tenemos buena, regular o mala salud. Sí, ya cuando nuestra responsabilidad, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que procurar, sí. Ahí ya se agrava, no se agrava, se complica, no se complica, se compone, se fortalece, ¿verdad? Ya va dependiendo de qué tratamiento uno lleve en su vida. Bueno, luego ven que está una rayita que divide y luego dice, soy libre. La libertad es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y usando ese don de Dios, nosotros escogemos qué estudiar. ¿Por qué? Porque hay un estudio básico, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, hasta donde va llegando uno, o si una profesión, o si una carrera técnica, o si pues algún taller que uno tome, alguna especialidad, que si me gusta a mí la cocina, pues aprendo cocina, que si a mí me gusta el corte de pelo, pues aprendo cómo estar haciendo los cortes de pelo en una estética, ¿verdad? Entonces uno escoge los estudios y también uno libremente escoge el trabajo. ¿Por qué? Porque uno puede trabajar en una cosa o en otra o en otra. Hay muchos trabajos diferentes y uno va a decidir. El casamiento. Aquí voy a hacer un hincapié, porque llega la gente y me dice, Chayito, fíjate nada más que me tocó un esposo, qué bueno, que Dios me mandó un esposo. Espérame, chiquitita, el esposo tú lo escogiste, y si lo escogiste bien, qué bueno, y si lo escogiste mal, te amuelas. Pero el esposo, el casamiento, tal vez en la vocación al matrimonio sí venga ya definida de Dios, eso sí, pero el esposo con el que tú te casaste o la esposa con la que tú escogiste, eso es asunto de la libertad tuya. Y entonces, pues no le vas a echar la culpa a Dios, la decisión. Uno toma la decisión. Además, cuando uno es obligado a casarse con otra persona, ya sea que porque se embarazó, ya sea que porque los papás convinieron, ya sea que porque era el único hombre del pueblo, ¿verdad?
por miedo. O por miedo de quedarse soltera. Bueno, tantas cosas, De lo que dirá la gente. cualquiera de esas cosas, cuando se casan con alguna de esas cosas por delante, ni siquiera se No es realiza válido, ¿verdad? sacramento, No es válido. no se realiza sacramento, ni siquiera está, la persona no están casadas. Bueno, entonces, el casamiento ya sabemos que uno lo escoge al marido o a la mujer. Después viene aquí que dice vida diaria. La vida diaria, la vida común, la vida ordinaria, igual la hace una gente buena que una gente mala. Todos nos paramos, nos bañamos, desayunamos, trabajamos, comemos, trabajamos, cenamos, ¿verdad? Todo el mundo. Levantamos y dormimos y Todos, volvemos a levantar. todos. Los días que Dios nos Y dé. paseamos o no paseamos, pero todos, seamos buenos, seamos malos, tenemos una vida ordinaria, normal, común. Ahora, la vida ordinaria, uno la puede vivir en Dios, en la voluntad divina. Entonces esa vida ordinaria se vuelve una entrega a Dios y casi siempre es en servicio de los hermanos. Entonces, no es lo mismo una vida diaria cuando se entrega a uno mismo, que uno está sentado en el trono, en su voluntad humana, y que entonces, ¿quién reina? El demonio, ¿verdad? Y entonces, pues es una entrega al demonio, porque finalmente el que dice, yo me siento en el trono que le corresponde a Dios en mi vida, pues esa vida ya no tiene a Dios, está perdida, ¿verdad? Entonces por eso se le entrega al demonio y es un egoísmo tremendo. Es yo, mi comodidad, mi beneficio, mi ventaja, que me conviene. Y todo. vivir el momento. El momento, eso es muy, muy común ahora, que se vive el momento y ya después quién sabe. Sí, hay muchas personas, yo he platicado con personas platicando de esto precisamente, que dicen, ay, al fin cuando si me voy al infierno, ni voy a sentir porque ya estoy muerta. Ay, qué barbaridad. Ay, no, te muere el cuerpo, pero no el alma. Es una ignorancia total, una ignorancia tremenda. O si no también dicen, bueno, si me porto mal y voy al purgatorio, pues allá estaré, pero voy a salir un día del Si no hay conciencia, y además no hay conciencia de ofensa a Dios, eso es lo primero, no hay una conciencia de que está uno ofendiendo a Dios gravemente, ¿verdad? Sí. Bueno, luego siguen los actos, ¿qué quiere decir las acciones? Nuestros actos, hay actos conscientes y hay actos inconscientes. Por ejemplo, yo estoy respirando todo el día, es un acto en mi persona, es un acto inconsciente porque no estoy todo el tiempo acordándome, estoy respirando, voy a respirar, sí respiro, no, es un acto inconsciente, ¿verdad? La circulación de la sangre, todo el organismo, cómo va reaccionando, ¿verdad? Ante nuestra situación diaria. Bueno, entonces esos actos también, o actos conscientes, trabajar, pensar, amar, cualquier acto consciente, también se puede hacer en Dios, en su divina voluntad. Y entonces también es una entrega a Dios y es en servicio de nuestros hermanos. O también lo mismo, todos los actos ni me fijo qué hago, ni me importa Dios, ni me importan los demás, pues esos actos todos están en ausencia del amor de Dios, huecos. ¿Y a dónde? ¿Y quién los captura? Pues los captura el demonio. ¿Por qué? Porque el demonio es el que inspira la flojera, el demonio es el que inspira el desamor, la irresponsabilidad, el pecado, que es ausencia del amor de Dios, inspira la rebeldía, el egoísmo, la debilidad, de hacerle caso a todas nuestras... La dureza de corazón. La dureza de corazón, que es terrible, las debilidades a darle gusto y placer a todo, y las pasiones. Bueno, entonces estos actos en mi voluntad humana están entregados al demonio. Él abraza
esos actos. Y cuando se presenta ya la hora de la muerte, pues dice, mira, es mentiroso como yo, es estafador como yo, es falto de caridad como yo. Son mis acciones en su vida. Yo lo reconozco, es mío, y se lo lleva. ¿Verdad? Bueno, ahora, la muerte. La muerte es un acontecimiento que ya está visto por parte de Dios cuándo va a ocurrir. Pero nosotros decidimos si morimos en Dios, en gracia de Dios, o si morimos en ausencia de Dios. Entonces, es un acto de la libertad. La muerte va a ser designada por nuestra libertad. Y el que muere en gracia, pues tiene una vida para siempre, una vida eterna, ¿verdad? Ahora, el que no muere en Dios, ¿en quién muere? Pues en el demonio. En el demonio. Esto es clarito. Y no hay que me voy a quedar yo como ente volando toda la eternidad, yo conmigo mismo. No, eso no existe. No es, yo no soy un reino. Y el reino es el reino de Dios o el reino del demonio. El reino de la luz o el reino de la oscuridad. No va a haber otra cosa. Entonces se va a tener que definir la persona, y qué bueno que lo sepa desde un principio, porque muchas veces, la mayoría de las veces, como es la vida, es la muerte. Si es una vida en Dios, es una muerte en Dios. Si es una vida en ausencia de Dios, es una muerte eterna, ¿verdad? Donde el alma muere para toda la eternidad. ¿A qué muere? A la oportunidad de la vida de Dios y del cielo. Y esto es contundente y definitivo.